¿cuál es la señal de que estamos viviendo un avivamiento? O sea, ¿cuál es eso, esa manifestación que nosotros podemos decir? Verdaderamente estamos en un avivamiento. Amén. Voy a quédense unánimes, ¿no? Unánimes, unidos. Yo creo de que Dios siempre tiene la iniciativa de bendecirnos y la intención en su total plenitud es bendecirnos a nosotros. Pero si Él ve que en el corazón del hombre no está el propósito de la unidad, no va a haber manifestación ni derramamiento del Espíritu Santo. Ahí lo encierro todo. Si no hay unidad, no va a haber derramamiento, ¿verdad? Yo estaba tocando el tema hace unos días con una persona y le digo, he podido observar en esta nación de Estados Unidos que la iglesia está desunida. Carecemos de ver avivamientos, grandes cruzadas. ¿Por qué? Porque cada uno quiere jalar por su lado. Cada uno quiere sentar su base sin que nadie le interfiera, sin que nadie le dé órdenes. No se quieren someter o humillar a que alguien le diga hagamos esto. Solo por decir el orgullo, yo no me dejo dominar de X personas. Yo no voy a obedecer a... En Centroamérica, en el Caribe, nosotros vemos grandes cruzadas evangelísticas de 40,000, de 50,000 personas. Pero tú vas a ver 100 iglesias unidas. De más de 100 iglesias unidas, de 300, de 400 iglesias unidas. Y tú ves aquellos buses como son popos. 300 buses. Explique qué es son popos. Son popos es una... Son popos es una entienda. En español, son popos es una hormiga grande. Pero, ¿verdad? Se unen como en cantidades. Eso, la unidad, va a provocar un avivamiento. Aquí cadecemos nosotros. Yo nunca, en 8 años que tengo de estar en esta nación, yo nunca he ido a una cruzada donde digan hay 100 iglesias unidas. Nunca. Y estoy esperando, por amor a las almas, que eso suceda. Muy fuerte también. Que eso suceda. La unidad, hay algo que se necesita para un avivamiento, fe. Eso es lo que se necesita para un avivamiento. Usted sabe que Jesús dijo claramente, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Se está hablando de 2 porque se está hablando de unidad, pero si nosotros también vamos a la Biblia, en una ocasión Dios hace como una pregunta a Él mismo, no como una pregunta, sino como Dios hablando Él mismo, dice, anduve yo buscando a uno solo, dice, que se ponga enfrente de mí para que yo no destruyese al pueblo, dice, y no encontré a ninguno. Uno solo anduvo buscando a Dios. El avivamiento que se manifestaba en los jueces, por decirlo así, ¿a quién escoger? A uno solo. Cuando se habla del avivamiento de despertar en el libro de Ageo, ¿a quién levantó? A una persona, al profeta Ageo. Entonces, hay grandes avivamientos después de hecho que se han registrado en la historia de la iglesia. Por ejemplo, la Reforma. Dios despertó a uno, comenzó con John Wycliffe. John Wycliffe influyó porque cuando una persona tiene fe y cree que Dios puede hacer un cambio, una transformación, que Dios puede hacer un avivamiento, un despertar, esa persona va a influenciar en la otra persona. Influenció en John Hus. Y entonces después viene Martín Lutero. Después de Martín Lutero la Reforma se expandió por Europa. Hubo un despertar en Europa sobre lo que es la sana doctrina que se había desviado, como que no era lo correcto delante de los otros. Hubo un avivamiento grande. Después de eso viene Juan Calvino, John Knox, y podemos mencionar muchos nombres que a través del tiempo fueron pasando, gloria al nombre del Señor. Entonces, el avivamiento en las calles Susa se le llama mayormente a William Seymour como el catalizador de eso, porque aunque fueron muchas personas que influenciaron en eso, pero él, por ser un fiel seguidor de John Wesley. ¿Quién fue John Wesley? También un hombre que provocó un gran avivamiento. ¿Sabe lo que dijo John Wesley? Dijo, dadme 100 hombres, dijo, que no teman a nada más que al pecado, o sea, que le tengan miedo al pecado, que no lo hagan. ¿Y qué dijo él? Que no amen más que a Dios, dijo, y transformaría el mundo. Eso dijo él, dame 100 hombres que aborrezcan el pecado y que amen a Dios y vamos a transformar el mundo.
O sea, gloria al nombre del Señor. Después dice él, haz todo el bien que pueda, en donde sea que puedas, a la persona que sea, a la hora que puedas. Entonces, John Wesley provocó un gran movimiento en Inglaterra y en Estados Unidos. Fue el formador de la iglesia metodista, que fue uno de los primeros que empezó con lo que es la sanidad y también el hablar no sé si el hablar en lenguas también, pero en los milagros fue John Wesley. Entonces influenció en William Seymour, que era un fiel seguidor de John Wesley, y él comenzó con su mensaje del bautismo en Espíritu Santo. Andaba en Texas, de Texas lo llamaron a California, y cuando empezaron en la casa de una familia de apellido Asbury, y hacían los cultos ahí en la familia. Cuando fue creciendo, porque te digo, una sola persona influencia en la otra gente, fue creciendo, entonces fue que buscaron un edificio y llegaron a la calle Azusa Street. Y fue ahí donde se provocó uno de los grandes avivamientos que marcó un antes y un después en la historia del cristianismo en esta nación. Pero antes de eso, unos añitos antes o por el mismo tiempo, había un avivamiento en Gales provocado por un hombre llamado ¿quién? Evan Roberts. O sea, Dios también anda buscando un hombre que le crea a él, uno que tenga fe, que Dios puede provocar un despertar. Porque yo digo, si ha dicho que viene un avivamiento, y a mí yo como que me cuestionaba un poco, o sea, pero la iglesia en realidad como que no está preparada, pero en realidad nadie está preparado, hermanos. Si usted se da cuenta y analiza la parábola de las 10 vírgenes, y perdone que me tome minutos extra, en la parábola de las 10 vírgenes menciona algo, 5 insensatas, 5 prudentes, todas se durmieron, prácticamente tipifican a la iglesia. La iglesia está dormida en muchas áreas, en unidad, gloria a Dios, en amor, en evangelismo en la calle, en compasión, en muchas áreas. La iglesia está dormida hoy en día, en división, en contienda, anda, no tiene amor por las almas, porque nosotros no salimos a predicar. ¿Cuándo hace que nosotros salimos a la calle? Hace como un año. Yo me pongo en persona, aunque en el trabajo usted trate de testificar, pero afuera. Entonces nosotros en esa área estamos dormidos, pero entonces dice que vino la voz del esposo y se despertaron. O sea que tiene que haber un despertar. Se despertaron para entrar, porque si no hay un despertar no se va a entrar, la voz del esposo no se va a oír. Entonces por eso creo que se necesita, pero mayormente comienza con uno. El avivamiento de Almolonga, el avivamiento de Susa, todo esto, claro, Dios siempre va a usar uno. Pero después de uno con visión, uno que esté en el Espíritu, que esté conectado con el reino celestial y que llame a la unidad. Porque el propósito de un derramamiento, nosotros, ¿no? Tú estás obligado a mantener ese avivamiento dentro de ti. Tú, yo, todos estamos obligados a mantener ese avivamiento dentro de nosotros. ¿Verdad? Porque el apóstol Pablo, como Brian lo decía, le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 6, ¿verdad? Por el cual te aconsejo a Timoteo que avive el fuego del don que hay en ti. Es una responsabilidad, un llamado a que tienes que mantenerlo avivado. Nosotros, más que allá de esperar un avivamiento, más que todo debe de ser para el beneficio. Siempre el avivamiento va a venir para el beneficio de las masas, ¿verdad? ¿Cuál fue el propósito del avivamiento en el día de Pentecostés? Que allí habían de todas las nacionalidades, que ellos pudieran ver el poder de Dios manifestado por medio del Espíritu Santo, para que de esa manera poder haber sido atraídos a los pies de Jesús. Hermano Edward. Para dar todo, demanda una entrega total. Cuando Dios llega a nuestra vida, yo mirando la historia de la samaritana, cuando Dios llega a tu vida, tú vas a tener que despojarte de algo de tu vida. Dice que esta mujer, después de que Dios habló con ella, le predicó, le profetizó de los maridos que tenía, ella se despojó del cántaro, ella fue a buscar agua, ella se despojó de lo que estaba haciendo. ¿Por qué ella se despojó? Porque fue a la ciudad de Samaria a llevar la palabra y a decir a todos los hombres que había alguien que profetizaba, a que había un hombre que ella pensaba, que ella creía que era el Cristo. Entonces todo avivamiento, como decía el hermano Branley, estoy de acuerdo con él, tiene que haber fe, porque la fe va a ser una parte clave en una persona de un avivamiento. Una persona de fe nunca deja que su autoestima cae, porque él no vive por sentimientos, sino vive por una palabra, vive por lo que Dios ha hablado. Una persona de fe siempre va a tener una palabra de aliento, una palabra como decía mi hermano Baltasar, de inspiración a otros. ¿Por qué? Porque la fe va a producir en otra persona, la fe va a hacer que tú veas la situación momentánea, la veas diferente, aunque
momentáneamente las cosas no parezcan ni tengan el resultado que tú estás esperando, tú como quieras sigue hablando por una palabra, tú sigues hablando aunque no estés viendo. Entonces eso es lo que atrae. Nuestro hermano José hablaba que de ese avivamiento que hubo en el lado de Europa, que esta persona comenzó a orar, yo me imagino que esta persona cuando comenzó a orar no veía nada, veía la misma situación, veía el mismo problema, la misma barra abierta, gente prostituyéndose, corrupciones, aleluya. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? La fe hizo que él perseverara en oración. ¿Por qué? Porque la oración rompe cadenas, la oración quebranta muros, la oración hace, creo que sí dice Isaías, que te quita, saca a la persona de la cárcel, aquella persona que se encuentra en cárcel de tiniebla, lo trae a luz. La oración va a romper lo que nosotros con nuestra fuerza no podemos hacer. La oración lo rompe, lo quebranta, lo deshace, lo desmenuce, lo desaparece, porque al Dios que estamos orando, si te ora con fe, dice la palabra que si tenemos una fe como un granito de mostaza, si le dijéramos a este monte, muévete, no se moverá. Lo que pasa es que la fe va a hacer que Dios mueva la mano sobre la situación de la vida de cada uno de nosotros, y esa perseverancia, esa entrega total. Dios quiere una entrega total de uno. Cuando haya una entrega total, va a haber una diferencia, va a haber un marco, va a haber un sello. Pero muchos de nosotros a veces hay áreas que no queremos entregar, hay áreas que no nos queremos despojar, y como no nos queremos despojar de esa área, Dios no puede hacer la obra por la cual Él nos ha llamado. Él quiere hacer la obra cuando nosotros nos despojemos de todo, lo que nos está desviando, de todo lo que está causando en nosotros distracción, porque la distracción siempre va a estar ahí. Entonces cuando nosotros tengamos una vida completamente para agradarlo a Él, entonces va a comenzar el avivamiento con uno mismo empieza el avivamiento. Alguien de nosotros dijo, aleluya, que el avivamiento empieza con una persona, y cuando empieza con una persona comienza a regarse sobre todas las otras. Verdadero avivamiento, ¿qué es lo que produce un avivamiento? Estamos con el tema acerca del avivamiento en Hechos capítulo 2, por lo que acaban de entrar, del derramamiento del Espíritu Santo, porque debemos de tomar en cuenta que sin Espíritu Santo no hay avivamiento, sin el Espíritu Santo no hay nada. Que incluso en Génesis capítulo 1 estaba presente el Espíritu Santo, que para hablar de cualquier tema debe estar el Espíritu Santo. Que es el Espíritu el que da vida, entonces Él es el que da vida, el que da avivamiento, entonces tiene que ser el Espíritu Santo. Tiene que ser el Espíritu Santo, sí. Amén. Pero algo bien interesante acerca de este tema es para que o nosotros o usted que está escuchando, esté viendo, pueda entrar este mensaje a su corazón y pueda avivarlo nuevamente. Si usted está descarriado, si usted se encuentra sin pasión, porque muchas veces nos encontramos dentro de la iglesia, pero nuestro fuego está muerto, nuestra pasión está muerta por alguna herida, por alguna calumnia, por cualquier otra cosa. Nosotros decaemos porque no estamos expuestos a que el fuego se apague, no se muera, se apague por un momento. Pero queremos traer esta palabra para que usted pueda ser vivificado nuevamente por medio del Espíritu Santo. Amén. Y para entrar un poco en la historia, cada vez que acontece un avivamiento, la masa, los pueblos, mi hermano Brandon tocaba un avivamiento que cuando lo leí me quedé impactado, de Evan Roberts en Gales. Un avivamiento el cual marcó también prácticamente la historia. Cómo Gales fue transformado estamos hablando por un hombre, o sea, un hombre que el Espíritu Santo hizo todo, pero el Espíritu Santo tuvo que avivar a un hombre. Y algo que me llamaba la atención de este avivamiento de Gales, que fue un joven, hermano Brandon. Desde pequeñito. Desde pequeño. La diferencia de todos los demás, era separado en todas las... Dice que cuando los demás jóvenes de su edad estaban pensando en novia, en juegos, él estaba pensando en la Biblia y en la oración. Y es algo tan... Pero que, como les digo, cuando lo leí por primera vez,
a mí en ese momento me inspiró, hermano Branham. Yo dije, wow, un joven, yo soy joven, Dios lo puede hacer. Amén, porque fue un joven, él dice que él cuando comenzó, Dios lo despertó, tenía aproximadamente 13 años. Estamos hablando casi de un niño, hermano. Sí. Estamos hablando de un jovencito de los 13 años. Y algo que trae el avivamiento en una persona, paciencia, fe y paciencia. Porque él no comenzó el avivamiento, oró un año y ya surgió el despertar. Prácticamente duró orando 13 años. Porque a la edad de 26 años fue que se extendió ese avivamiento. Y algo que hay que tomar en cuenta acerca del avivamiento, que viene por una persona por la fe y la oración. Ese joven pasó orando 13 años para ver resultado de la palabra, hasta ver Gales transformados, porque algo que trae el avivamiento no solo trae un cambio a la persona, trae un cambio a la multitud, trae un cambio a las naciones, trae un cambio impactante que Gales dice que en Gales, imagínense, para tomar un poco de tiempo de la historia de Gales, en Gales en ese entonces, en ese avivamiento, no había licorería, no habían bares, o para que entienda, barras, no había delincuencia. Es tanto así que dice que los policías no tenían nada que hacer. Dice que para que ellos estuvieran entretenidos, iban a ayudar a la iglesia, a limpiar a la iglesia. Hubo un cambio. Cuando hay un avivamiento, produce un cambio en las naciones. Las discotecas tienen que cerrar, las botánicas se tienen que cerrar, todo se tiene que cerrar, porque el avivamiento produce un cambio en el ser humano que está muerto en delitos y pecados. La importancia de cómo entender que estamos viviendo un derramamiento es que ¿cómo sabemos de que estamos viviendo un derramamiento? O sea, el derramamiento se le conoce más que todo porque las masas sean impactadas, ¿verdad? A eso le conocemos como un avivamiento. Pero recordemos que avivamiento también es, nosotros estamos experimentando el avivamiento constantemente. ¿Sabe por qué? Porque solamente las palabras que poseen el Espíritu Santo en ellos pueden entender la palabra de Dios. A veces queremos que las personas del mundo entiendan la palabra de Dios, pero es muy difícil, ¿verdad? Porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. ¿Y quién es el que revela la palabra? ¿Verdad? ¿Quién hace entender los misterios de Dios? Solamente es por medio del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer muchas cosas. No tenemos el carácter de Dios, no podemos guiar a nadie, no podemos ser testimonios vivos, y por medio del testimonio, cuando poseemos el Espíritu Santo, va a haber una transformación en nuestro alrededor. Amén. Amén. La señal de que nosotros estamos viviendo un avivamiento, como dice el hermano José, tiene que haber un impacto en las almas. En el Salmo 139 creo que dice, el salmista dice estas palabras, dice, examíname, oh Jehová, prueba mis pensamientos, pruébame, examíname y mira si hay en mí camino de maldad. Entonces, el avivamiento también comienza con uno, pero cuando digo de uno, estoy hablando de uno mismo. Si yo me analizo y me doy cuenta que estoy flaqueando en estas áreas, no tengo amor por las almas, no estoy evangelizando en la calle, entonces me doy cuenta que el avivamiento prácticamente no está tan activo en mí, porque avivamiento hay en la iglesia, como dice el hermano José, hay almas que se convierten en la iglesia, siempre vienen 2 o 3 que se convierten, como así mismo también hay 2 o 3 que se van. Gloria al nombre del Señor, siempre pasa eso, pero la plenitud de un avivamiento, eso es lo que no estamos experimentando hoy en día, porque el avivamiento tiene que impactar en las masas, porque en realidad si analizamos avivamientos de la Biblia y de la historia, ha impactado las masas y prácticamente una nación entera, porque eso hace el avivamiento. El Espíritu Santo no vino para una sola persona, vino para todo el mundo, para todo aquel que quiera recibirlo, que no lo resista, sino que quiera recibirlo. Para todo el mundo vino el Espíritu Santo. Entonces, si tenemos un avivamiento, sí, pero no a plenitud, sí, ahora mismo. Pero precisamente